Buen día, compañeros y profesor. En este momento les voy a explicar el desarrollo de los ejercicios del videotaller y algunas definiciones que utilicé pues, en el desarrollo de este. Primero me gustaría hablar un poquito del teorema de Steiner y de cómo yo logré comprenderlo un poquito mejor. Todo parte desde la definición de la inercia, que sería, pues, del momento de inercia, que sería qué tan difícil es hacer girar un objeto. Porque pues, o sea, si haces girar un objeto desde su centro de masa va a ser pues, relativamente fácil, por así decirlo. Pero si intentas hacer girar el objeto desde un punto más lejos, como desde el extremo, cuesta mucho más. Entonces el teorema de Steiner lo que nos dice es exactamente eso: cuánto más cuesta mover ese objeto desde un punto más alejado del centro. Entonces esa es la expresión que nos dejaría el teorema de Steiner, que sería la inercia total sería igual a la inercia del centro de masa, que sería la inercia inicial, más un extra, que sería pues la inercia del extremo o de donde se tome, que depende totalmente de la masa y de la distancia. Bueno, ya teniendo un poco más claro lo que es el teorema de Steiner, podemos empezar a desarrollar el primer problema, que nos dice que tenemos un reloj de pared, el cual pues consiste en una barra delgada de metal, la cual tiene una masa m y una longitud de l, que está conectada a un pivote, que el pivote está a un extremo de la barra, y también tenemos una esfera cuyo radio es l medios y su masa también vendría siendo m. Y lo primero que nos piden es obtener una expresión para el momento de inercia del péndulo con respecto a su punto de pivote como función de m y l. Bueno, como primer paso lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Steiner a cada uno de los cuerpos. Empecemos con la barra. El momento de inercia de una barra sería un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Entonces, al aplicar Steiner, queda que la inercia total es igual al centro de masa de la barra, que sería un doceavo por masa por longitud al cuadrado, más el agregado que nos dice el teorema de Steiner, que sería masa por distancia al cuadrado. Entonces tenemos que la inercia total va a ser igual a un doceavo de masa por longitud al cuadrado más masa por un medio de longitud al cuadrado. ¿Por qué un medio de la longitud? Porque lo que nos dice Steiner es que la distancia va a ser desde el pivote o desde el eje hasta el centro de masa, que de la barra sería esto. Como nos dice el ejercicio, que la barra tiene una longitud de L, entonces la mitad de L sería pues L medios. Y lo elevamos al cuadrado. Al desarrollar esta expresión que está acá, nos deja que esto es un cuarto de masa por longitud al cuadrado. Hacemos la suma y nos deja que la inercia total sería un tercio de masa por longitud al cuadrado. Y lo mismo hacemos con la esfera. Tenemos el centro de masa, lo sumamos lo que nos dice el teorema de Steiner, masa por distancia al cuadrado. Acá la distancia sería pues la longitud completa, como lo vemos en el dibujo, que desde el pivote hasta el centro de masa de la esfera es la longitud. Entonces la distancia es la longitud, hacemos el desarrollo y nos dice que la inercia total de la esfera sería 11/16 de la masa por la longitud al cuadrado. Por último, lo que hacemos es sumar las dos inercias totales, la inercia de la barra y la inercia de la esfera, lo que nos da un total de 43/30 metros por longitud al cuadrado. Bueno, el punto B nos dice que hay que obtener una expresión para el periodo del péndulo para oscilaciones pequeñas. Lo que hice yo fue sacar la ecuación de movimiento del péndulo físico y pasé al otro lado lo que estaba después del igual para que quedara sumando y poderlo igualar a cero, y que quedara parecido a la ecuación del movimiento armónico simple, la cual nos dice que lo que acompaña a la variable, que en su caso es la x, pero en nuestro caso del péndulo físico sería el teta, sería la frecuencia angular. Entonces, esa sería la frecuencia angular. Para quitarle el exponente simplemente le sacamos raíz y quedaría la frecuencia angular. Las definiciones nos dicen que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces podríamos decir, al juntar estas dos que están acá, que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, para sacar el periodo simplemente pasamos al otro lado la frecuencia angular, entonces quedaría de esta manera, y reemplazamos la frecuencia angular por su valor real. Entonces también las definiciones nos dicen que si pasamos una fracción arriba quedaría inversa. Entonces el punto C nos dice que hay que determinar la longitud de L, que brinda un periodo de t igual a 2 segundos. Entonces lo primero que hacemos es reemplazar en el periodo, que sea 2 segundos igual al periodo. Tenemos que la distancia es igual a la longitud y que la masa total va a ser igual a 2m, ya que los dos cuerpos tienen la misma masa. Entonces sería masa de la barra más masa de la esfera. Lo que hacemos es reemplazar la inercia por la que ya habíamos, la inercia total que ya encontramos en el punto A, cancelamos las masas y cancelamos longitud con longitud cuadrada, entonces nos queda longitud sola, nos queda de la siguiente manera: 43 por longitud sobre 60 por gravedad. Desarrollamos pues las expresiones que nos deja acá y al final nos queda que la longitud para este periodo va a ser igual a 1,38 más o menos 39 metros. Bueno, para este segundo ejercicio voy a hacer un poco más breve, ya que es muy parecido al anterior en términos de lo que se debe de hacer. Entonces, hay que calcular el periodo de una esfera con radio de 20 centímetros, que está unido como al extremo de una cuerda, y la longitud es de 1 metro. Entonces nos dan la inercia del centro de masa de la esfera, y lo que tenemos que hacer es lo mismo. El teorema de Steiner, el cual nos queda que la inercia total va a ser igual a 2/5 por masa por radio al cuadrado más masa por longitud al cuadrado. La distancia vendría siendo la longitud. Entonces lo que hacemos es lo mismo que hicimos ahorita. Tenemos la ecuación del movimiento y lo que hacemos es empezar a descomponerla hasta llegar a la fórmula del periodo, que la tenemos por acá.
Luego de eso reemplazamos la inercia en la fórmula del periodo, pues en la expresión del periodo, qué pena, y nos quedaría de la siguiente manera. Sacamos factor común masas ahí encima, arriba, y cancelamos masa con masa. Tenemos que la distancia es igual a la longitud, que la longitud es igual a 1, entonces hacemos el cálculo y nos daría que el periodo es igual a más o menos 2.023 segundos.